A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Fernando Mosquera, especialistas en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales, amigas y amigos. Estamos en un nuevo programa de Petróleo y Desarrollo, dando la cordial bienvenida al ingeniero Fernando Reyes, quien es vicepresidente del Colegio de Ingenieros Geólogos, Minas y Petróleos y Ambiental de Pichincha. Bienvenido, estimado Fernando, a este programa. Hoy vamos a analizar un tema que nosotros lo consideramos importante. Y lo que consideramos importante primero por lo que le vamos a comunicar al país. Y es todavía mucho más importante porque le vamos a comunicar al país desde lo que pensamos nosotros, los afiliados al IES, los jubilados y los pensionistas. Porque así como van las cosas, mucho me temo de que algún rato se puedan agudizar y puedan generar una situación difícil en el Ecuador, y Dios no quiera, se produzca un impago, sobre todo del IES hacia los jubilados, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que a futuro el IES tiene que tener mucho más recursos porque asimismo van a jubilarse más personas. Actualmente, según una información que está difundiéndose en las redes sociales, producto de un evento que se dio en la Universidad de la UBLA, que a nosotros para la propuesta no nos han invitado, y hay ciertos foros que no nos invitan porque nosotros tenemos una propuesta. Yo tengo, por ejemplo, un libro publicado sobre el IES que se llama El IES al borde del abismo. ¿Ya? Y aquí está hecho un análisis minucioso de la enorme crisis en la que está el IES. Pero las universidades y foros que se hacen no nos invitan a quienes hemos investigado este tema. ¿Por qué no nos invitan? Nosotros no entendemos, ¿no? Entonces se reúnen ciertos círculos que tienen un pensamiento direccionado. Y yo se lo voy a decir de ese pensamiento direccionado, de lo que están pensando del IES, y que nosotros no les vamos a admitir, nosotros no les vamos a aceptar la propuesta subterránea en la que están moviendo, ¿no? Entonces lo vamos a decir. A ver, en honor a la verdad, y a los hechos. A mí siempre me ha gustado ser ponderado, ecuánime, equilibrado en las cosas. Y las manejo siempre en ese escenario o en ese parámetro, o dentro de ese parámetro. Pero yo estoy preocupado de un tiempo acá, porque en un conversatorio nos dijo una persona que conoce la actividad, en un conversatorio, de que prácticamente para el mes de julio de este año no tenían liquidez para pagar pensiones. Y tuvieron que hacer ciertos ajustes con el Ministerio de Finanzas para tener liquidez y pagar pensiones. ¿Por qué? Porque los bonos del Estado, que en el gobierno de Correa, que se llevó la plata en efectivo, el dinero en efectivo, que es aporte mensual de los bolsillos de los afiliados, esos bonos los dejó Correa para 15 y 20 años, ¿ya? A baja tasa de interés. Pero la plata en efectivo, producto, vuelvo a repetir, de los aportes de los afiliados, se los llevó el gobierno de Correa. ¿Cuánto? 8.060 millones de dólares. Eso se llevó. Y entonces, y eso nosotros no podemos aceptar, porque como hemos dicho en varios programas, el Estado no ha aportado al IES históricamente. Venía aportando el 40% para pagar pensiones. Y era justo que el Estado pague el 40% para pagar pensiones, pero ni eso pagaba de manera puntual. ¿Por qué? Porque los trabajadores
juntamente con los empleadores, con los dueños del capital, somos los que hemos generado la riqueza en este país, generando bienes, generando servicios, moviendo la economía, pagando impuestos. Nosotros, los trabajadores y los empleadores y los empresarios. Entonces, justo que el Estado devuelva en algo, una parte, esto es, ayudando a pagar el 40% de las pensiones, que así lo resolvieron un estudio actuarial en 1942 y que lo pusieron en vigencia. Porque si no hubieran hecho, entonces la otra alternativa era incrementar sueldos. Y la economía ecuatoriana no resiste grandes sueldos. Entonces, por eso se llegó a ese acuerdo. ¿Ya? Eso es lo uno. Lo segundo, el Estado, aparte de esa contribución, que no la pagaba puntualmente, Fernando, nunca la pagó puntualmente, y acumuló deudas. Para lo que son compra de medicamentos, el Estado no ha puesto un solo centavo. Para pago del personal del IES, el Estado no ha puesto un solo centavo. El IES ha comprado bienes, tanto edificios, terrenos, etcétera, con el fondo de pensiones, pero ahí no ha puesto un solo centavo, el Estado partido por la mitad. Es decir, el Estado no contribuye en nada con el IES, ¿no? El IES se sostiene en el Ecuador, es por la plata de los afiliados. Y yo les he dicho reiteradamente, la plata que aporta por ley el empleador, sea del sector público o sea del sector privado, ese dinero al final es plata de los afiliados, no es de los empleadores. Entonces yo me pregunto siempre, ¿por qué está el Estado manejando plata que es plata ajena? ¿Por qué los empleadores están tomando decisiones y manejando la política del IES si eso no es dinero de ellos? Con todo el respeto. Y entonces aquí nosotros digamos en este caso, a nosotros los afiliados tenemos que estar despiertos, mentalmente, intelectualmente, ¿no? Espiritualmente, todos los afiliados y los jubilados, para insistir en la propuesta. Nosotros hemos publicado la propuesta en este libro, que se está vendiendo en librería española, este libro, aquí está la propuesta. Y nosotros decimos de que el IES debe ser manejado por los dueños del dinero, por los que aportan mensualmente, conformando un congreso técnico. Le hemos puesto perfiles, porque aquí tenemos que ir hacia los perfiles. Yo estoy participando en el concurso para el CNE. A nosotros nos han puesto perfiles, que tenemos que ser gente de tercer nivel, que tenemos que ser gente, sociólogos, politólogos, etcétera. Bueno, a todo hay que poner perfiles, ¿no? Pero aparte de los perfiles, hay que buscar gente que integre estos organismos, gente de testimonio, de vida. Gente que haya probado su testimonio de vida frente a la comunidad, frente a la familia, que sea proba, que sea honesta, ¿ya? Que sea gente honrada, que sea gente idónea, intelectualmente, espiritualmente, qué sé yo. Las instituciones no hacen a las personas. Ojo, quien hace las instituciones somos las personas. Y si a las instituciones van personas negativas, destruyen a las instituciones. Pero si a las instituciones van personas idóneas, probas, ya fortalecen a las instituciones. Entonces, de esa manera se conducen las instituciones. Entonces, frente a este problema del IES, nos acaban de decir en este foro, en la universidad, en la ULA, que el IES, prácticamente el fondo de pensiones, ha caído en su ahorro en 7.298 millones de dólares, ¿no? Eso ha caído a la fecha actual, desde el año 2015. ¿Por qué? Porque se llevaron el 40%, el gobierno de Correa ya no pagó el 40%, porque le creó obligaciones al IES, ¿no? Como la atención médica a los hijos de los jubilados hasta 18 años, eso tiene un costo anual de 200 millones de dólares. Desde el año 2010 al 2017, dice el actual presidente, el doctor Rodas, dice que el costo de esa reforma es de 1.000 millones de dólares. Entonces Correa le causó un daño social, un daño económico, un daño material al IES, a nosotros, a nuestro dinero. Entonces, querido Fernando, esto no puede quedar ahí. Nosotros vemos que es urgente de parte nuestra trabajar en la propuesta, y nosotros hemos dicho, Fernando, para entrar en la materia, que por ejemplo el Estado ecuatoriano, la sociedad ecuatoriana es deficitaria en lo que es abastecimiento de combustibles, empezando por los básicos, porque el lubricante es al 100%, nosotros lo importamos, pero empezando por los básicos que demanda toda la sociedad: gas, gasolina, diésel. El 50% de lo que demanda el país es importado, tú lo sabes, ya lo hemos dicho.
Entonces nosotros venimos en una propuesta seriamente de que más bien el gobierno debería concesionar la construcción de una refinería al IES, y el IES debería hacer un convenio con una empresa que construya la refinería y luego que opere con gente técnica que la tenemos en el Ecuador. Extra micrófonos, tú decías, Fernando, que en el Ecuador existen 90.000 personas con posgrado, maestría y PhD, y no están involucrados en su fuente de trabajo. Entonces ese es un potencial enorme, y que el gobierno debería utilizar a esta especialidad humana, a esta formación humana, a estas personas formadas científicamente, profesionalmente, con una alta tecnología, que están formadas, ¿no? Debería involucrarlos en el desarrollo socioeconómico y político de la nación. Bueno, Fernando, la idea que yo tengo es llegar a un diálogo entre el Frente de Jubilados y la Sociedad de Ingenieros. Se podría conformar una comisión. A la comisión se le podría que elabore la propuesta, se podría armar un foro sobre la propuesta para hacer los ajustes y luego enviarle al gobierno. ¿Qué viabilidad existiría, Fernando, sobre esto, de que el IES, por ejemplo, tome la iniciativa de plantearle, de proponerle al licenciado Lenín Moreno, al señor presidente de la República, a él, esta propuesta para que haya esa concesión entonces de construir una refinería, que el IES la construya una refinería para procesar 100.000 barriles de petróleo por día? Porque, concluyo, porque la vía, en el caso del IES, en la vía de los aportes, ¿no? Por la vía de los años de aportes, de la edad, etcétera, ¿no? Y la rentabilidad que generan esos recursos a través del fondo de pensiones, me temo de que algún rato no sean suficientes, ¿no? No sean suficientes, ¿no? Pero esas causas, déjame decir lo siguiente, porque las causas de esta crisis del IES son producidas en el manejo del IES, por la politización, porque el IES ha sido objeto de ofertas electorales, ¿no? Porque los políticos y algunos gobiernos han hecho ofertas con plata ajena, ¿verdad? Le han cargado una serie de obligaciones ahora a los afiliados de políticas sociales que hoy manejamos los afiliados y que a propósito no han consultado para hacer los descuentos. Se paga al seguro campesino, se paga la atención médica a las personas pobres que sufren enfermedades catastróficas, se paga a las personas que sufren discapacidad, se paga a los hijos de los afiliados, ¿no? Se paga a las jefas de hogar. Y si hay como 5 o 6 rubros de políticas sociales que sostenemos los afiliados y que a nosotros no nos han consultado para hacer ese tipo de descuentos, ¿no? Ese tipo de pagos. Entonces hay un abuso constitucional arbitrario en contra de las personas que han hecho los gobiernos en contra de los afiliados, ¿no? Correa es el que más exacerbó estas cosas, ¿no? Entonces, querido Fernando, el problema del IES son por este manejo politizado, ¿no? Burocratizado. Correa dejó de 11.000 a 38.000 en 10 años. La burocracia del IES creció de 11.000 a 38.000 personas, ¿no? Corrupción, ineficiencia, ¿no? Entonces ahí como los gobiernos hicieron una serie de ofrecimientos, los hospitales están llenos, pero no por los afiliados, sino por todo este cúmulo de personas que van y que el IES tiene que atenderlos. Y como dice aquí la nota que está publicada en esta revista del economista Carlos de la Torre, 3.661.874.000 son afiliados al IES. Vuelvo a repetir, 3.661.874 personas. ¿Cuántos pagan de manera completa la cuota al IES mensual, el aporte mensual al IES? ¿Cuántos son los que pagan? Según ese dato, según esa revista, según ese estudio, 3.083.684. ¿Cuántos no pagan? Más de 500.000 no pagan una cuota completa, un aporte completo. Este es el problema del IES. Así el IES es insostenible, pues tenemos que cambiar a efectos de no sufrir el impacto algún rato de una catástrofe si lo quiebran al IES, ¿no? Entonces, Fernando, adelante. Bueno, muchas gracias. Da mucho que pensar lo que tú acabas de indicar a la gente, a nosotros los profesionales. Y bueno, cuando me hablaste acerca de qué pensabas si es que el IES construye una refinería, opera esa refinería para
ir paulatinamente reduciendo las importaciones. Así es. Y con eso que el IES vaya haciendo una gestión económica adecuada, una gestión que le permita ir saliendo adelante con la renta que genera la refinería, para que vaya resarciendo las pérdidas que ha tenido. Claro, es decir, la idea es que el Estado lo que debe tanto, son 18.500 millones de dólares que debe al IES, Ya. que por lo menos, que ver. pague con petróleos. A ver, está bien. A ver, en importaciones, entre el año 2010 y 2017 se han gastado como 32.000 millones de dólares. Ya. Si el Estado debe 18.000 millones de dólares, son 50.000 millones de dólares Así es. que no sabemos dónde fueron los 18.000 millones, pero sí sabemos que 32.000 millones salieron de la economía nacional. Así es. Ya. Entonces, la idea es, si los afiliados mensualmente están aportando su dinero al IES, si el IES tiene un fondo de pensiones, pues quiere decir de que el IES sí tiene dinero. Así es. Sí tiene dinero. Así es. O sea, no es un problema de dinero, Así es. ya, el tema de la nueva refinería. Si no es un problema de dinero, que además es un dinero nacional que está en el Ecuador, entonces tendría que ser un problema de tecnología. No, tampoco es un problema de tecnología, porque simplemente se puede conseguir un socio estratégico Exacto. que construya una refinería Exacto. modular Así de es. alta conversión para Ya. que el residuo sea menor. Ya. Sí. Tercero, ¿Cuánto puede? Allá. tercero, Sí. si es que seguimos con la importación solamente en gasolina y naftas de importación, en 30 años estaríamos los ecuatorianos pagando la cantidad de más de 270.000 millones de Qué dólares. bestia. Eso quiere decir de que si hay dinero, Claro. que se prevé que haya dinero, que la economía no se va a parar. Pero entonces, Entre- la reflexión es, si nosotros con la refinería ayudamos a que la importación se detenga, Así es. inclusive que llegue a cero, Así es. pues simplemente esa cantidad de dinero la manejaría el fondo de pensiones del IES. Y eso daría un gran impulso para que precisamente el IES pueda empezar a recuperarse, para que salga del manejo antitécnico, politizado, corrupto, etcétera, que tú acabas de indicar. Así es. Y obviamente la Sociedad de Ingenieros del Ecuador, el Colegio de Ingenieros de Geólogos de Minas y Petróleos, claro, nosotros tenemos que dar nuestro contingente como para que podamos tener un planteamiento general. Ajá. No nos pidan que hagamos ya el planteamiento definitivo de ingeniería, Yeah. en donde desde el punto de vista técnico-económico demostremos de que la refinería lo haga el IES a través de su banco. Así es. Es la mejor alternativa que tiene el Ecuador. Es lo que yo he pensado. Es la mejor alternativa. Claro. Porque vamos a tener que los precios de venta del petróleo, mejor dicho, del galón de diésel, del galón de nafta, de gasolinas, Ya. tienen que ir a la par del mayor consumidor de combustibles del mundo, que es los Estados Unidos. Así es. Y entonces ahí tendríamos que a la refinería habría que negociar lo que tú dijiste hace un momento con el Estado, que ese dinero de 18.000 millones Claro. vaya pagando en petróleo, En petróleo. que se le descuente a precio internacional. Ya. Sí, tal que en Estados Unidos, por ejemplo, el 2.89 a junio de este año valía un galón de gasolina, Ya. de los cuales 1.62 era el precio de un galón de petróleo. Ya. 0.43 centavos el precio, el costo de la refinación. Ya. 0.38 centavos el costo de la comercialización, y en impuestos 46 centavos. Ya. Acá en el Ecuador, como tenemos el componente de la importación de la nafta del autóctono más la nafta de la refinería, y más o menos nos da 2.20. 2.20. 2.20. ¿Y en los Estados Unidos cuánto era? 1.62. Ya. 0.45 el costo de comercialización, que Ya. van por ahí, y pagamos 0.33 en impuestos. ¿Eso Ya. qué quiere decir? De que el 1.12 Ajá. dólares por galón, Por galón. es por la importación, Por la de importación. la nafta. Claro, imagínate. Lo cual eso podríamos reducir Reducir. ostensiblemente. Puede llegar a cero. Se podría conversar con los comercializadores para que ellos tengan un precio justo y una Exacto. ganancia justa. Exacto. Y obviamente seguir pagando los impuestos de ley. O sea, Claro. no es un problema económico. Exacto. Entonces viene a ser un problema político. Político.
de los apropiados del Estado, Claro. de los que hicieron, de los nuevos grandes, enormes, ricos Ya. que se tiene en este país, Sí. que una vez más creen que la única riqueza que se produce es la que debe generarse desde el sector privado. Así es. ¿Cuándo? Cuando estudiamos economía ambiental, desde el aire que respiramos ya le damos Un valor. y le llamamos capital natural. Ajá, así es. Desde la insolación que tenemos para que crezcan las rosas, Sí. desde ahí eso ya tiene un valor, le llamamos capital natural y no le estamos dando valores. Así es. El petróleo como tal es parte del capital natural porque no hemos puesto un solo dólar para que haya el petróleo. Así es. Lo que hacemos es Extraerlo. poner ciencia, tecnología y Extraerlo. obviamente la economía para extraerlo y nada Exacto. más. Así es. Entonces, si hay riqueza, está en el Ecuador, la riqueza en el país, en sus bienes Así es. y servicios ambientales. Así es. Y eso es lo que todavía no hemos valorado, Exacto. ¿ya? Pero necesariamente pedimos que el presidente de la República, sí, que alguien le haga conocer al presidente de la República que está bien que esté con el programa que presentó ayer en las Naciones Unidas, que Sí. se llama el de Toda una vida. Toda una vida y otros, sí. que está bien, que favorecen a los menos desposeídos. Pero el presidente de la República tiene que reflexionar que estos 90.000 profesionales Cerebros. entre cuarto nivel y tercer nivel, Cerebros. por los que el Estado, la sociedad, las familias han puesto dinero, Así es. están sin empleo. Y Así cuando es. significa que están sin empleo, significa que están empobreciéndose. Así es. Están dejando de ser clase media, están dejando de consumir, Correcto. están teniendo problemas con la educación de sus hijos, con las pensiones, etcétera. Así Y ellos no están recibiendo una sola ayuda. Nada, nada. 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 Serían aproximadamente 500.000 personas en el Ecuador afectados por la falta de empleos. Y ellos no quieren que les regalen el dinero. Ellos lo que quieren es tener una fuente de trabajo para aplicar sus conocimientos que los adquirieron en universidades internacionales, tanto en Europa como en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y en el mundo asiático. Entonces ellos Sí. lo que están pidiendo es, gobierno, pongan en vigencia políticas para nosotros aplicar nuestro conocimiento. Ellos no quieren que se les regalen un centavo. Yo conozco una persona que en una universidad del Ecuador, él es doctor, es PhD, y apenas dando clase a una universidad en la semana 8 horas, es decir, da 1 hora y media. Entonces este pobre joven está prácticamente decepcionado, frustrado, que teniendo un PhD tenga que estar dando 1 hora y media de clases. Y No lo puede que es ser. peor, Henry, yo fui profesor universitario durante 27 años. Sí. Cada 6 meses estamos sacando profesionales, Sí, egresando profesionales que están presionando sobre los que recién salieron y así en adelante. Así es. Y el gobierno y el sector privado, mutis por el foro, Ajá. no dicen nada de esto que ya prácticamente está convirtiéndose en un drama social. Así es. Quiero también indicar algo. Antes de que algo- pase, sí. querido Fernando, antes de que pase, vuelve a repetir ese dato que tú dijiste. En 30 años, si seguimos de importadores, ¿cuánto es la cifra que importaría? Solamente en Ecuador? diésel y gasolina, Solo en diésel y 270.000 millones de dólares. 270.000 millones millones de dólares. En 30 años. Solamente en 8 años, 32.000 millones de dólares Sí, fue. fue la importación. El gobierno de Correa, así es. Hay otros datos que en el gobierno de Correa fueron más de 52.000 Más, millones así de es, dólares. así es. Y no decimos nada. Claro. Y no es justo. Porque claro, esa Pero suma, tampoco- esa suma que tú dices es, Sí. es de diésel y gasolina. Sí, Porque ahora si pongo GLP es un poco menos. Sí, pero, y los otros pero productos tampoco hay nos que irse importan. al extremo. Claro. La construcción de la refinería de 1.300.000 barriles diarios, como ya hemos dicho aquí, Sí. simplemente nos agarran a los ecuatorianos como consumidores definitivos, como una especie de colonia Así es. energética hidrocarburífera, Así es. para que estemos sujetos a consumir esos combustibles. Esos combustibles. ¿Cuándo? Es evidente de que la electromovilidad, como hemos venido diciendo, Sí. se está viniendo. Así Entonces, es. lo que nosotros deberíamos con la refinería es ir en el proceso de que mientras Exacto. vamos abasteciendo de combustibles al Ecuador, Así es. también vamos generando condiciones para que la electromovilidad Exacto. crezca Y la sustituya. y lo vaya sustituyendo Al hidrocarburo. así, parcialmente al Ya. principio y quién sabe totalmente después. En esa dirección está el mundo. Así es. Los que se oponen a este planteamiento no están queriendo dar cuenta de que ya esto es un asunto de mercado. Así es. Se quieran o no, le retardan o no, Claro. van a ingresar
los vehículos y están ingresando movidos por electricidad. Así es, ¿no? Y eso es lo correcto, porque, claro, di tú, los que no quieren es los que manejan este negocio exuberante, ¿no? Bajo el control de empresas intermediarias internacionales, que son los que manejan el negocio de los hidrocarburos en el Ecuador. Entonces a ellos no les conviene, porque nuestra propuesta es, en el caso del IES, porque estamos yendo a concluir, Fernando, es una refinería, no más de 100.000 barriles por día. Como tú dices, una refinería modular cerca de la refinería de Esmeraldas actual, con alta tecnología, sí, cero contaminación. ¿Ya? Y luego en el proceso, como tú mismo dices, Fernando, tú eres un técnico, dices muy bien, en la medida que vayamos incrementando la energía, el uso de energía alternativa para ir a la electromovilidad, entonces tiene que ir disminuyendo poco a poco ya el uso de los hidrocarburos, ¿no? Y obviamente eso lo puede hacer solamente si es que se maneja con convicción social la construcción de la nueva refinería, no en función de la convicción de los bolsillos. Así es. Sino aquí se tiene una convicción social, porque repito, y tal vez con esto termino, sí, las utilidades que genere la refinería, ¿en dónde se van a repartir? Así es. Entre los afiliados, claro, entre los servicios que preste el IES, exacto, al banco del IES para que siga dando sí, préstamos. Entonces, ese es el camino que debemos tomar. Eso se llama democratización del capital. El capital. Y es un concepto de capital muy distinto, no es uno o dos los dueños de una refinería, sino que serían, si tomamos los datos actuales, 3.600.000. Se dice 3.661.874 son los afiliados al IES actuales, ¿no? Y en el caso de los afiliados, los jubilados, perdón, son 450.000. Entonces, y pensionistas también hay. Y entonces sería toda esta gama, todo este amplio abanico de personas, que son millones, serían los accionistas de esta refinería. Y por lo tanto, si es que nosotros tomamos en cuenta a 4 personas por afiliado, 4 personas por afiliado, y tomamos aquí el dato de 3.601.804, estamos hablando como de 13 millones de personas. Mira, entonces, esos 13 millones de personas, le puede decir al Ecuador, nosotros vamos a manejar una economía, una planta de refinación en términos de mercado. ¿Ya? Tenemos que manejarla así, porque las utilidades que genera ese mercado es para nosotros mismos, ¿no es cierto? Para la gente que se vaya jubilando. Y entonces el tema de la política de los subsidios también inclusive puede ser replanteada en un esquema como ese. No puede ser manejada como se la maneja actualmente. La política de subsidio le corresponde al gobierno, pero en el caso de los afiliados que sean dueños de una refinería, ellos dicen, nosotros manejamos, vuelvo a repetir, esta actividad de refinación del crudo y el mercado y la comercialización de los derivados en términos de mercado. Pero mira, sí, Henry, aclarando el tema de los subsidios. Sí. Para el proyectado con información del primer trimestre de este año, sí, para todo el año 2018, y ocurre de que no son pues los 3.000 millones que hablan de subsidios, sino solamente son 518 millones de dólares. ¿Por qué? Porque no toman en cuenta los ingresos por la exportación de derivados de fuel oil. Exacto. Ese tipo de cosas manejan los grandes economistas, no manejan o dejan de lado los grandes economistas de este país. Y la otra más para este mismo año. En importación de combustibles, más o menos son 3.100 millones de dólares. Así es. Pero el saldo neto entre ingresos y egresos de toda la actividad petrolera y de producción, de exportación, todo eso, y de industrialización, comercialización y todo lo demás, son apenas 2.500 millones de dólares para este año. Algo está pasando, estamos con costos muy altos y tenemos que ir ya en la necesidad de eliminar inmediatamente las importaciones. Correcto, mi querido Fernando, muchas gracias. Hemos hablado de esta propuesta, la vamos a seguir profundizando en la medida que ya vayamos articulando y que vaya tomando cuerpo en estos diálogos del Frente de Jubilados del IES con la Sociedad de Ingenieros del Ecuador. Muchas gracias, mi querido Fernando, y me despido de la audiencia. Gracias por atendernos, ¿no? Y les deseo que continúen con una bonita semana y nos vemos el próximo programa. Muy amables. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Fernando Mosquera, especialistas en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo.